Ahora sí, se abrió la chequera y arrancó el mercado de pases en Belgrano. Primer refuerzo confirmado, segundo al caer, tercero y cuarto yo diría que algunos detalles que puede terminar siendo positivo. Acá vas a tener los nombres, vamos a hablar, vamos a contar un poco de opinión, pero también de información. Lo primero que tenés que hacer es poner me gusta, suscribirte, activar la campanita, explotar con los pulgares para arriba este video y comentarme si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si querés insultarme, si querés acordarte de mi familia, lo que quieras, pero comentá y suscríbete al canal. Estamos en invierno, lo cual implica que un tecito con miel porque estoy mal de la garganta, así que pido disculpas si en algún momento me freno para tomar un sorbo o empiezo a toser, pero hay que hacer el video sí o sí. Mañana vamos a estar con el resumen del partido porque recordemos que Belgrano va a estar jugando frente a Defensores de Belgrano por Copa Argentina, partido chivo e importante. Federico Rica puso la firma lateral por la izquierda, que yo diría que la palabra lateral la pongamos entre comillas, la subrayemos, le pongamos signo de interrogación, porque si bien todos teníamos la misma información o venía hablando de Belgrano trae un lateral uruguayo, Belgrano trae un lateral uruguayo, hay que decir que en su ficha dice lateral, que puede jugar de central, pero hay que sumar un par de datos, porque Federico Rica, el último tiempo, viene de la Liga Belga, jugó casi todos los partidos, 23, 24 de 30 posibles, pero lo hizo como central, como segundo marcador central, y hoy Diego Mirraji en el show en la red aportó que la temporada anterior también había jugado como segundo marcador central. Y Belgrano, cuando lo presenta, pone central y lateral izquierdo. No es menor la parte de presentarlo primero como central y después como lateral izquierdo. A esto se le suma la cuestión de que Sporle también va a ser jugador de Belgrano. Entonces, a lo que muchos se preguntaban, che, Belgrano cierra 2 laterales en un día, me parece perfecto, era una posición a reforzar, pero quizá era un lateral y un central de jerarquía, era un lateral y un arquero, era un arquero, un lateral y un mediocampista. Bueno, Belgrano cerró en un día un lateral por la izquierda, que es Adrián Sporle, que va a ser presentado en las próximas horas de manera oficial, proveniente de Independiente. Para mí, un jugador que llega, se pone la camiseta y empieza a jugar. De los que hay en el mercado, muy interesante, porque además encima conoce el fútbol argentino, terminó jugando en Independiente, viene del ritmo y viene de saber lo que es esta liga. Y en segundo lugar, el sector de segundo marcador izquierdo, zurdo, por encima de Grillo, Rica. Uno tiene que entender que Federico Rica va a jugar como central en el lugar que no pudo ocupar Meriano, que dejó dudas Grillo y que por ahí ponían a Troilo. Bueno, Federico Rica va a ser el central que se ubique en esa posición. En segundo lugar, Adrián Sporle. Adrián Sporle va a llegar para ser el lateral izquierdo titular de Belgrano. Primero porque no había un jugador que convenza en el plantel a el ruso Zielinski, porque recordemos, en el caso de la pretemporada y en el caso de los partidos que terminaron, que Grillo ocupó ese lugar, estando Oschega. Y a Oschega no lo utilizó ni Erviti, ni Zielinski, da la sensación que lo tiene muy en cuenta, por lo menos como lateral, porque en los entrenamientos en algún momento lo utilizó como mediocampista. Entonces digo, el primer día se habla de 2 posiciones claves, 2 posiciones que necesitabas, 2 jugadores que van a llegar. Yo no tengo dudas que el caso de Sporle es un caso como para que el hincha se quede un poco más tranquilo. Es un jugador que, insisto, viene de tener actividad en Independiente, de conocer el fútbol argentino, que vos sabés que lo conocés, que lo tenés visto, que algún partido lo pudiste ver, lo pudiste observar, que no viene de ningún lugar exótico, entonces no sabés cómo se encuentra físicamente, cómo está futbolísticamente. Para mí, a esta altura, en el fútbol argentino es un plus reforzarte con jugadores del fútbol argentino. No es fácil el fútbol argentino, por la forma de juego, por la forma de disputa, por lo físico. Entonces eso ya termina siendo una virtud para ir a buscar en el mercado que hay disponible. A priori, un jugador interesante en una posición sumamente necesaria. Después habrá que ver otra cosa que se le suma. Va a poder tener 2 semanas de pretemporada junto a sus compañeros. Porque si bien Belgrano juega mañana por Copa Argentina, Belgrano, después de Copa Argentina, va a tener 2 semanas hasta el inicio del campeonato. Entonces, es clave que después del partido de Copa Argentina vos arranques con los 2, 3 o 4 refuerzos que vas a intentar de cerrar en estos días. Lo de Rica ya está firmado, lo de Sporle
me parece que en cualquier momento se va a anunciar. Y acá vamos con los otros dos. El primero, el nombre de Thiago Cardoso. Lo contó Dani Barceló, lo contó Mati Calandri, lo contó Santi Ponce. Les mando un saludo gigante. Santi Ponce y Mati Calandri en el producto. Ya de hace un tiempo se venía negociando por Thiago Cardoso. Se frenaron las negociaciones. Había una diferencia de $50.000 entre lo que quería Unión, lo que quería Belgrano poner, lo que había ofertado. Se frenó, no sé por qué. En un momento surgió la información de que iban a estar con lo que tenían, con Chico y con Vicentini, que el ruso Zielinski también iba a hablar con los arqueros para ver, porque siempre se supo que Chico o era titular o no se quería quedar a ser suplente, y parece que se resolvió que Chico no va a continuar porque van a buscar a Thiago Cardoso. Es un arquero que no va a ser tenido en cuenta en Unión, no es que le sacás un arquero titular a Unión, pero también en el mercado de pases es muy difícil salir a buscar un arquero titular sin que te pidan locura, porque hay buenos arqueros, pero anda a sacar el arquero a Tigre, anda a sacar el arquero a San Martín de San Juan, anda a sacar el arquero a Riestra, si querés, por tirar un nombre de un arquero que ha funcionado como Arce. Es difícil, es complicado, te tenés que empezar a rodear de gente ágil, que tenga arqueros vistos, que no estén dentro de las portadas, digamos, o de los primeros nombres. Así que Thiago Cardoso también estaría muy cerca de Belgrano, una posición en la que Belgrano necesitaba reforzar. Después me parece que estará la discusión sobre si Thiago Cardoso es garantía de confianza, llega para hacerse dueño y si al hincha de Belgrano no le quita el sueño. Para mí no, para mí el hincha de Belgrano se queda en la duda, es un arquero que era suplente y el técnico le dijo, che, no te voy a utilizar en Unión, pero bueno, habrá que ver después y medir qué preferían más. Y acá le puedo preguntar a ustedes, hinchas de Belgrano, ¿qué preferían más en Belgrano, en este mercado de pases? Ir a buscar a Thiago Cardoso, nombre propio, un arquero que en algún momento tuvo un buen presente en Unión, terminó siendo suplente y el técnico le dijo, no te voy a tener en cuenta, búscate club, o quedarte con Vicentini, que era suplente en su momento de Spínola, terminó siendo titular, tuvo buenos partidos, malos partidos, para mí nunca dio la seguridad que uno pretende en un arco. Y Chico, que por momento fue el tercer arquero y siempre se supo que quería ser titular o no jugaba y buscaba lugar para irse en otro lado. Creo que se va a resolver eso también en las próximas horas. El tema del central sigue siendo un tema a reforzar. Surgieron algunos nombres, pero el que más cerca está a esta hora es el nombre de Lisandro López, ex futbolista de Boca, que viene de Paraguay. Para mí un futbolista sumamente interesante, de jerarquía diría yo, por la experiencia que tiene, por cómo ha rendido. Después hay que ver cómo llega en cuanto a actualidad. Es muy difícil saber cómo llega en cuanto a actualidad. Es muy difícil saber si en el fútbol paraguayo sacaba diferencia o no. Primero porque no veo el fútbol paraguayo. Segundo porque es difícil medir el fútbol paraguayo con el fútbol argentino. Pero yo no tengo dudas que es un jugador que tiene experiencia, que tiene buenas virtudes, que sabe más o menos lo que es jugar con presión y que puede ser un jugador que se complemente muy bien en una defensa que había tenido muchísimos errores conceptuales, muchísimos errores infantiles. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Yo creo que si se cierra la llegada de Lisandro López, ya con la incorporación de Rica, me parece que estamos a un paso de que se anuncie la venta de Nano Troilo. Y no es información, porque yo no manejo la información precisa. La información precisa la manejan otros especialistas en el mercado de Belgrano, en el día a día. Maneja Santi Ponce, la maneja Mati Calandri, la maneja el Dani Barceló. Ahora, si vamos a analizar el plantel, decimos, Lisandro López si llega a Belgrano no va a llegar con un sueldo bajo, no va a llegar como un jugador de relleno. Lisandro López sí tiene la oferta, porque además tenía ofertas de otros clubes del fútbol argentino, de Godoy Cruz y de Huracán. Si pone la firma en Belgrano será porque le dicen, che, vas a ser importante y vamos a hacer una erogación de dinero en sueldo importante porque llegaría libre de Olimpia de Paraguay. Pero Lisandro López en Boca ha jugado como primer marcador central. Entonces, digo, ¿será Lisandro López y Rica la dupla? Porque vos tenés en cuenta que ya Troilo se te va a ir. Si bien Troilo es el jugador a vender en este mercado, ya se habla de que va a llegar ofertas, se habla de que
si ponen la plata que se pretende va a ser una venta histórica en Belgrano, irrechazable, etcétera, 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 etcétera. Todavía Troilo se sigue entrenando. Mañana va a jugar por Copa Argentina y está con el plantel a 2 semanas del inicio del campeonato. Entonces, esto es o porque tienen la información precisa de que Troilo se va o se va, o porque intentarán jugar con Troilo, con Lisandro López, si se confirma su llegada, como segundo marcador central, por su experiencia lo puede hacer, y con Sporle por izquierda, Rica será una alternativa. Si Sporle no funciona, o si Lisandro López no te termina de dar garantías. Pero ya, fíjense cómo cambia el panorama con estos nombres. Fíjense cómo en cuestión de un día, 2 días, cambió el panorama defensivo de Belgrano, por lo menos en cuanto a proyección. Porque el fútbol, y siempre lo aclaro, para que después no vengan con este video, ay, mirá, joa, lo que decía vos y después criticar, no, porque es fútbol. 2 más 2 en el fútbol no es 4, no es todo lineal, pero el panorama cambió completamente porque vos ya en el fondo tenés alternativa. Partiendo de la base que tenés un lateral izquierdo titular, Sporle. Después tenés a Ochega, el suplente, el que compite. Del otro lado tenés a Grillo. Y también tenés al que está por delante para mí hoy, que es Rica. Por derecha tenés a Troilo, y si se cierra lo de Licha López, vas a tener a Licha López. Por la derecha tenés a Compañucci, tenés a Heredia. Entonces empieza a cambiar un poco. Y a Elías López. El panorama de Belgrano empieza a cambiar un poco en relación a estos últimos nombres. Y yo creo verdaderamente que estos nombres no son nombres de cabotaje como si lo fueron el mercado pasado. Son nombres importantes. Un tipo jugó en Independiente hasta hace un par de meses. El otro viene del fútbol belga, pero jugó Champions y puede adaptarse y parece interesante. El otro jugó en Boca y es un central de jerarquía. Y después tenés el tema del arquero, que para mí es el más difícil de analizar, o el más difícil de sentar posturas en realidad. Porque después el arquero lo tenés que ver. Quizá encuentra su lugar en el mundo, le dan confianza, la rompe absolutamente toda. O Thiago Cardoso, en el primer partido de Alberdi, cuando la cancha se caiga, como siempre, muestra que no le da la seguridad que Belgrano necesita. ¿Te gustan los refuerzos? ¿Irías por alguien más? ¿No te gusta algún nombre? Comentame acá abajo que te leo, activa la campanita, suscríbete y nos estamos encontrando. Y como te dije la otra vez, si no te suscribís, a mí me están contando que te gorrean y que tu equipo va a perder todo lo jugado este campeonato. Abrazo.